Y luego de haber visto el informe de Carola Román sobre la gastronomía gourmet en Arequipa, vamos con una entrevista con Julio Pérez Albán, presidente de la Asociación de Exportadores, ADEX. ¿Cómo está, señor Pérez Albán? Bienvenido a Asia Pacífico 2024. Muchas gracias, Jorge, por invitarme al programa, y yo creo que estamos en un momento crucial para el Perú, hablando de APEC, porque Perú va a ser, creo que, la vitrina, vamos a estar en vitrina, perdón, ante el mundo este 2024, ¿no? Sin duda, APEC da una oportunidad de proyección muy importante para el comercio exterior del Perú, también para las inversiones y para otros campos de la economía. Pero quisiera que comencemos hablando sobre su organización, sobre la Asociación de Exportadores. ¿A qué empresas o organizaciones reúne y cuáles son sus objetivos? La Asociación de Exportadores es uno de los gremios más importantes de este país, del Perú, y como su nombre lo indica, Asociación de Exportadores, ¿no? Congregamos a una serie de empresas cuyo mayor finalidad es exportar los productos peruanos hacia el mundo. Pero no solo exportar productos peruanos, sino los productos que contienen mayor valor agregado, llámese exportaciones no tradicionales. Entonces ahí estamos enfocados. Y tenemos empresas de todo tamaño, grandes, medianas y pequeñas. ¿Cuál es nuestra finalidad? Que estas empresas crezcan, exporten más productos peruanos al mundo y traigan desarrollo al país. Paralelamente a esto tenemos un instituto, ¿no? Y vamos a tener próximamente una escuela con la nueva reglamentación del Ministerio de Educación. Entonces, también los que fundaron nuestra asociación, que dicho sea de paso, cumplimos 50 años el 2023, medio siglo de vida, se encaminaron también a pensar, si queremos salir al mundo, necesitamos personas preparadas en el comercio internacional. Y es por eso que también paralelamente se funda este instituto, donde ya hemos trabajado con muchos chicos, ya han salido al mercado laboral miles de estudiantes, llevando los conocimientos necesarios para desarrollar este importante sector que es el comercio exterior. No, sin duda la capacitación, la formación de capacidades y de talentos es fundamental para este sector del comercio exterior. Señor Pérez Albán, quisiera que hablemos sobre la importancia que tiene para el Perú el ser parte de APEC en términos de la proyección de su comercio exterior. Sí, como te decía, APEC para el Perú, especialmente este año, va a ser importante en el sentido que vamos a estar bajo los ojos de millones de personas, ¿no? ¿Y por qué es importante APEC para el Perú? Perú relativamente es una economía pequeña, ¿no? Somos 34 millones de habitantes. El mundo tiene 8.000 millones de habitantes. Las economías de APEC, creo que es el 50% de los habitantes de este planeta viven en los países de las economías de APEC. Entonces, es importante porque ahí está un mercado inmenso, un mercado pujante, un mercado dinámico, ¿no? Y al estar en APEC nosotros vamos a tener el acceso a esos mercados. Tenemos mayor cantidad de personas que podrían comprar nuestros productos. Asimismo, ¿por qué es importante? Porque podemos desarrollar las mejores prácticas, ¿no?, de los otros países. Por ejemplo, imagínate tener el orden de Singapur, que es uno de mis anhelos, ver este tránsito caótico a veces falta de civismo de los peruanos. Entonces nos ponemos en un espejo y a veces digo, oye, ¿cómo quiero ser como Singapur, ¿no? De repente la industria textil de Vietnam, ¿cómo se ha desarrollado, ¿no? Podemos ahí tener las mejores prácticas. Otro tema es la promoción de inversiones, ¿no? Que este Perú necesita muchísima inversión privada, porque el 80% de la inversión, al menos en nuestro país, es privada, y eso te dinamiza y te lleva al desarrollo, ¿no? Otro tema son las alianzas estratégicas, ya sea entre las empresas peruanas u organizaciones peruanas con organizaciones o empresas de los países de APEC, ¿no? Entonces, básicamente, he dicho varias cosas, pero ese es el sentir, ¿no? Esas son, digamos, las formas que tendríamos de aprovechar la pertenencia a esta alianza, digamos, ¿no? Esta es la tercera vez en la que el Perú organiza, es sede de las reuniones del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. ¿Cuáles son las expectativas de su gremio de cara a la presidencia peruana de APEC este año? Muchísimas, como vuelvo a repetir por tercera vez, creo, vamos a estar en vitrina. Entonces vamos a tener, primero, muchísimos visitantes. Esperemos
que el nivel de turistas aumente y esperemos que este grado de conexión, este nivel de reuniones que tengamos, niveles de reuniones empezando por los gobiernos y también vamos a tener reuniones entre empresarios, dinamicen esta cooperación que ya venimos teniendo con varios países de la alianza, ¿no? Y de repente, ¿por qué no firmar convenios importantes, ya sea país a país o en bloque, ¿no? Entonces acá un tema que quería tocar, que era importante, era lo que hablamos hace un momento, creo que era lo de la acumulación de origen. Entonces en este tipo de reuniones podemos poner eso en agenda, es importantísimo, porque muchas veces el ciudadano de a pie dice, ¿qué es APEC? Lo veo lejano, a mí ¿qué me beneficia? Entonces ahí viene la integración vertical, ¿no? La acumulación de origen y la integración vertical, dos conceptos. Acumulación de origen entre países, pero la integración vertical entre empresas de un mismo país. La MIPE se encadena a la mediana y la mediana a la grande. Y todos se benefician. Entonces, una MIPE, de repente el colaborador, el trabajador de una MIPE no sabe que el trabajo que está haciendo va en un producto de una gran empresa y esa empresa va a exportar a estos países de la PEC. O sea, yo creo que es un beneficio general que el Perú va a tener, ¿no? Usted ha hablado sobre un concepto que es muy importante en el comercio internacional, que es la acumulación de origen, que tiene que ver con las reglas de origen. ¿Podría explicar qué son las reglas de origen? Por ejemplo, si queremos exportar, no sé, esta mesa, digamos, ¿no? Si yo hago la base en Perú, los tornillos los hago en México y esta plataforma la hago pues digamos, no sé, Colombia no está en APEC, pero bueno, digamos, otro país. Claro, 3 países participan en esto. El último país puede decir que todo fue hecho en Perú. ¿Por qué? Porque ya tenemos esos convenios donde dice que las otras partes y piezas se consideran como si fueran del país último que exporta, ¿no? Muy bien, claro, ese es un concepto que muchas veces se escucha y no se conoce. Usted lo ha explicado con un ejemplo muy didáctico. Señor Pérez Albán, la pandemia tuvo un impacto tremendo sobre el comercio exterior, sobre las cadenas logísticas. Fue muy complicado mover contenedores en esa época, hubo un represamiento de mercaderías, muchas se perdieron, y eso afectó mucho al comercio del mundo. ¿En qué medida el comercio exterior del Perú se ha recuperado? ¿En qué situación estamos actualmente en relación a los niveles prepandemia? Claro, todos recordamos pues los cierres, ¿no? Perú tuvo el cierre más drástico, creo que, no sé si del mundo, drástico, y el sector exportador sufrió muchísimo. Pero hubo un rebote al año siguiente, ¿no? El 2021, que las exportaciones subieron considerablemente y desde ahí se ha mantenido un crecimiento, no como se dio antes de niveles pre-pandemia que eran a 2 dígitos, pero fue interesante. El año pasado realmente creíamos que no íbamos a crecer, que iba a ser negativo, esas eran las proyecciones, pero hoy uno de los milagros que ocurren en el Perú, crecimos 1.3%, que no es suficiente, me parece, ¿no? Para todo el potencial que tenemos como país. Ahora las expectativas son buenas, pero lo que necesitamos es, digamos, que lo hemos venido teniendo, no es una crítica constructiva, tener ese trabajo público-privado, ¿no? Ese trabajo público-privado nos ha servido muchísimo como nación para tener más de 20 tratados de libre comercio, ¿no? Nos ha servido para trabajar en el plano logístico, para trabajar destrabando ciertos temas, hablamos de temas sanitarios que son importantes, entonces ese trabajo público-privado es clave y a eso apostamos y estamos a la expectativa pues de los nuevos cambios que han habido en el Ministerio de Comercio Exterior para trabajar de la mano, ¿no? Porque ADEC siempre ha sido un amigo, acompañante, entidad que coopera muchísimo con estos ministerios o organizaciones relacionados, no solo relacionados al comercio exterior, sino en general. ¿Cómo se desarrolla esta dinámica de cooperación entre el sector privado, especialmente entre su gremio y los sectores estatales que tienen vinculación con su actividad? ¿Se da a través de reuniones periódicas o qué mecanismos utilizan? Sí, tenemos mesas de trabajo, ¿no? Se instalaron unas mesas ejecutivas de trabajo que son súper interesantes, pero esas mesas siempre van a funcionar si están las dos partes involucradas. Ahora, las partes tienen que hacer su trabajo, ¿no?
Y son buenas las mesas ejecutivas. ¿Por qué? Porque si hacemos una reunión, yo digo, esta es tu tarea, la siguiente reunión tengo que revisar si cumplió la tarea, ¿no? Ahí a uno va a pasar vergüenza si no ha cumplido la tarea. A veces no se asiste, pero hay que seguir impulsando este tipo de temas. Otras formas que tenemos de trabajar con el sector público son las reuniones acá en la asociación, seminarios, propuestas, ¿no? Cuando vamos a ver tenemos las reuniones con los ministros, llevamos propuestas concretas, ¿no? Para el desarrollo del comercio exterior y otros temas transversales, que no necesariamente son de comercio exterior, con el Ministerio de la Producción, hasta con el Ministerio de Salud, con varios entes del Estado, ¿no? Y te comentaba, creo que hace un momento hicimos muchas visitas el año pasado y este año lo tenemos que continuar. Hacíamos consejos ejecutivos descentralizados donde muchos ministros nos acompañaron. Y eso es importante, llevar a los ministros a la población, ¿no? que está en las diferentes regiones es importantísimo. Ahí van a conocer los problemas in situ y hablar con los protagonistas, ¿no? Los empresarios de las regiones. Decía que Lima no solo es el Perú, entonces hay que de verdad apoyar este trabajo en las regiones, ¿no? Más o menos esas son las formas con las que venimos trabajando con el Estado. Sin duda hay una necesidad de articular esfuerzos públicos privados y también tener una presencia en el territorio. Vamos a seguir hablando sobre estos temas, pero ahora vamos a una breve pausa y volvemos con más en Asia Pacífico 2024. Hay que buscar nichos específicos de mercado, porque si vamos a entrar, creo que al tema masivo, ahí vamos a complicarnos un poco. Uno cree que ya se firmó el TLC y mañana exporto todo, no es así. Y estamos de vuelta en Asia Pacífico 2024 y ahora tenemos una entrevista con Julio Pérez Albán, presidente de la Asociación de Exportadores. Señor Pérez Albán, ¿cuáles son los retos que existen para la exportación no tradicional peruana de cara a la región del Asia Pacífico? ¿Qué sectores tienen potencial? Claro, mucho se habla de que el Perú ha batido récord de exportaciones, que lo ha hecho, ¿no? A pesar de haber crecido ese 1.3% que te mencionaba. Pero básicamente, como vemos, poquito más del 70% son productos primarios, ¿no? Y acá estamos en el plan de transformar, como te decía, la Asociación de Exportadores que converge a 24 sectores económicos. Tiene mucho potencial, por ejemplo, digamos, en el sector forestal. Más del 60% de nuestro territorio son bosques. ¿Y cuánto aporta el PBI el sector forestal? Un poquito más del 1%. Entonces algo estamos haciendo mal en ese caso, ¿no? Ese es uno. Acuicultura, un potencial enorme. Tenemos una costa inmensa, impresionante. Ahí podemos desarrollar conchas de abanico, no sé, N cosas, ¿no? Langostinos, camarones. Otro tema, el sector textil y confecciones. Hay que buscar nichos específicos de mercado, porque si vamos a entrar, creo que al tema masivo, ahí vamos a complicarnos un poco. Otros temas, el sector metalmecánico, importantísimo. Acá tenemos empresas gigantes que yo hace muchos años no cabía en mi cabeza que podíamos hacer este tipo de maquinarias para minería. Y exportamos a muchos países, exportamos a Rusia, exportamos a otros países de Europa del Este, cosas impresionantes. Entonces, sí hay potencial. ¿Qué necesitaríamos adicionalmente a esto? Mayor capacitación. Por eso esto de la PEC es importante, ese intercambio de información, intercambio de mejores prácticas, intercambio de personas que vayan a estudiar, que vayan a ver cómo se hacen las cosas en otros países. La productividad asiática nos debería interesar muchísimo, deberíamos apuntar a eso, ¿no? ¿Cómo puedo ser más eficiente cada día para poder competir en estos mercados globales? Ahora, temas de diseño son importantes también, ¿no? Estamos en un mundo globalizado y la moda es bastante importante, por ejemplo, en el caso de textil confecciones, y ahí también se podría hacer un buen avance en ese sentido, ¿no? Bueno, sin duda hay una agenda bastante compleja, pero existe también áreas de oportunidad que usted
ha detallado. ¿Cuál es su perspectiva con respecto a los acuerdos comerciales? El Perú tiene una red amplia de acuerdos comerciales, pero existen también otras barreras que no son necesariamente arancelarias y que impiden el flujo del comercio. ¿Cuál es su perspectiva con respecto a este tema? Sí, efectivamente. Uno cree que ya se firmó el TLC y mañana exporto todo. No es así, ¿no? Hay una serie de requisitos, especialmente en el sector agroindustrial o de medicamentos que podrían ser, que se necesita la aprobación de otros organismos, ya sea de nuestro país, por ejemplo, en el caso del agro es SENASA, y con su par en los otros países. Por ejemplo, para exportar la uva a Japón nos tardó 7 años, ¿no? 7 años. Ahora, bueno, el camino está abierto, pero temas así. Entonces, ahí habría que poner mayor énfasis, ahí debe primar, pues, el profesionalismo, ¿no? Yo siempre uso una frase, el sentido de urgencia, ¿no? El sentido de urgencia para que, si una vez ya firmado el TLC, pues vayamos con todo a finiquitar esos detalles para que todos nuestros socios, agremiados, no solo de AIC, sino todas las empresas de nuestro Perú que tienen ese potencial exportador lo puedan hacer lo antes posible, ¿no? Claro, o sea, sin duda es una agenda que es bastante compleja, como usted ha dicho. No es simplemente una cuestión de firmar un TLC y se resolvió todo, ¿no? Hay que hacer todo un trabajo técnico. Los protocolos fitosanitarios en algunas economías de Asia pueden tomar 5, 6 o 7 años. En algunas economías también ingresa un producto por vez. Entonces es una agenda bastante complicada, ¿no? Efectivamente. Por eso ese acercamiento, por eso te hablo del trabajo público-privado, es importantísimo, ¿no? Especialmente con SENASA, que somos, nuestra segunda fuerza exportadora es la agroindustria después de la minería. Entonces ahí se vuelve relevante este tema, ¿no? Sin duda, hay una agenda de futuro, pero el ser parte de APEC nos abre una serie de oportunidades que, si las sabemos aprovechar, seguramente redundarán en bien de la economía del Perú. Ha sido, pues, muy interesante poder conversar con Julio Pérez Albán, presidente de la Asociación de Exportadores. Muchas gracias por haber estado en Asia Pacífico. Muchísimas gracias, Jorge, y vuelvo a repetir que esta es una oportunidad de oro, ¿no? Nuestro segundo metal en importancia, pero lo menciono, una oportunidad de oro que tiene el Perú para brillar ante el mundo, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado en el programa. Nosotros ahora vamos con nuestro segmento La Clase.